Axl Rose no suele hablar de su vida privada, nunca lo ha hecho, pero hace apenas unas horas rompió un silencio que duró semanas enteras. Una carta, escrita por Ace Frehley antes de morir, llegó finalmente a sus manos después de un viaje imposible, y lo que encontró dentro de ese sobre amarillento lo dejó completamente sin palabras. Esta es la historia real detrás de esa carta, una historia que nadie conocía hasta ahora. Axl siempre admiró a Ace Frehley, mucho antes de que Guns N' Roses existiera siquiera como idea. Cuando era apenas un adolescente perdido en Lafayette, Indiana, con un padrastro violento y un futuro incierto, tenía un póster gigante de Kiss colgado sobre su cama destrozada. Era su escape, su ventana hacia otro mundo. Ace Frehley, con su guitarra plateada y su maquillaje espacial, representaba todo lo que él quería ser: libre, salvaje, indomable. No sabía entonces, no podía saberlo, que años más tarde compartirían escenarios en festivales multitudinarios, que intercambiarían miradas de respeto desde camerinos separados, que sus vidas terminarían siendo espejos deformados de la misma historia: la fama brutal, el exceso sin límites y esa soledad aterradora que viene después del rugido de las multitudes. Ambos habían peleado las mismas batallas, contra las adicciones, contra las discográficas que los querían convertir en productos, contra la industria que devora a sus hijos, contra ellos mismos, principalmente. Y ambos, de formas diferentes, habían sobrevivido cuando muchos pensaban que no lo harían. Pero hay algo que casi nadie sabía, algo que nunca salió en las revistas de rock ni en los documentales biográficos, algo que conectaba a estos dos hombres de una manera profunda y silenciosa. Semanas antes de morir, en los últimos días de septiembre del 2025, Ace había tomado una decisión extraña. Estaba en su casa de Connecticut, rodeado de guitarras que contaban 50 años de historia. Su salud había empeorado considerablemente. Los doctores le habían advertido que su corazón estaba cansado, que tenía que bajar el ritmo. Pero Ace nunca supo vivir despacio. Una tarde, llamó a su asistente personal, un tipo llamado Marcus, que había trabajado con él durante casi una década. Le pidió algo específico: papel de carta vintage, un sobre de calidad y absoluta privacidad durante 2 horas. Marcus nunca había visto a Ace escribir cartas a mano. En toda la era digital, con emails y mensajes de texto, ver a alguien usar tinta y papel parecía una reliquia del pasado. Pero no hizo preguntas. Simplemente consiguió lo que le pedían y dejó a Ace solo en su estudio. Durante las siguientes 2 horas, Ace escribió, con letra temblorosa por la edad y la enfermedad, pero firme en su intención. Escribió despacio, tachando palabras, reescribiendo frases, buscando exactamente lo que quería decir. No era un testamento, no era una despedida formal, era algo más íntimo, más honesto. Cuando terminó, dobló cuidadosamente las 3 páginas que había escrito, las metió en el sobre y con un marcador negro escribió en el frente: para Axl Rose, personal y urgente. Le entregó el sobre a Marcus con instrucciones muy específicas. Esto tiene que llegar a sus manos, no a su manager, no a su oficina, a él, directamente a él. Es importante. Marcus asintió, guardó la carta en su mochila, prometió enviarla al día siguiente por mensajería especializada. Pero la vida tiene formas crueles de interferir con nuestros planes. Esa misma noche, Marcus tuvo que viajar de emergencia a Boston porque su madre había sufrido un derrame cerebral. Dejó la mochila en su departamento, pensando que solo estarían fuera unos días. La emergencia se extendió. 1 semana, 2 semanas. Y entonces llegó la noticia que cambió todo. Ace Frehley había muerto. Fue un martes de octubre. Su corazón simplemente decidió detenerse mientras dormía. Murió en paz, sin dolor, rodeado de sus recuerdos. Y el mundo del rock se llenó de tributos, de mensajes, de lágrimas públicas. Marcus regresó a Nueva York devastado, por su madre que seguía grave, por Ace que ya no estaba. Y en medio del caos emocional, se olvidó completamente de la carta. Quedó ahí, en su mochila, enterrada bajo ropa sucia y papeles sin importancia. Un mensaje sin entregar, una última voluntad incumplida. Pasaron las semanas. El funeral de Ace fue privado.
Solo familia cercana y algunos amigos selectos. Axl Rose no asistió. Muchos especularon sobre su ausencia. ¿No le importaba? ¿Habrá algún conflicto? Pero la verdad era más simple. Axl no sabía cómo procesar esa muerte. No sabía qué decir, así que eligió el silencio. Se encerró en su casa de Malibú. Canceló entrevistas. Rechazó llamadas. Pasaba los días tocando el piano sin propósito, mirando el océano sin verlo realmente. Perdido en memorias de conversaciones que nunca tuvieron, pero que siempre existieron en gestos y miradas compartidas. Y entonces, 3 semanas después de la muerte de Ace, un jueves por la tarde, alguien tocó el timbre de la casa de Axl. Su asistente de seguridad revisó las cámaras. Era un tipo joven, nervioso, con una mochila al hombro. Dijo que venía de parte de Ace Frehley, que tenía algo importante que entregar. Normalmente la seguridad no hubiera dejado pasar a nadie, pero algo en la urgencia de ese tipo, algo en la forma desesperada en que mencionaba el nombre de Ace, hizo que llamaran a Axl. Axl bajó personalmente, abrió la puerta y se encontró con Marcus parado ahí, con los ojos rojos, sosteniendo un sobre amarillento como si fuera lo más valioso del mundo. Él me pidió que te entregara esto, dijo Marcus con voz quebrada. Debí traerlo hace semanas. Lo siento. Dios, lo siento tanto. Axl tomó el sobre. Vio su nombre escrito con la letra inconfundible de Ace, temblorosa pero clara. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. Pero no dijo nada. Solo asintió, le dio las gracias a Marcus y cerró la puerta suavemente. Caminó de vuelta a su sala. El sobre pesaba como si llevara piedras. Se sentó en el sofá frente al piano de cola negro que dominaba el espacio. Puso la carta sobre la mesa de centro y simplemente la miró durante horas. No la abrió, no podía, porque abrir esa carta significaba aceptar algo definitivo. Significaba escuchar la voz de Ace por última vez. Y después de eso, ya no quedaría nada más. Solo silencio eterno. La dejó ahí toda la noche. A la mañana siguiente, la movió al piano. La apoyó contra las partituras que nunca usaba. Durante días, cada vez que entraba a esa sala, la carta estaba ahí, mirándolo, esperándolo, como un fantasma de papel. Sus amigos cercanos notaron el cambio. Axl se volvió más silencioso, más distante, canceló sesiones de estudio, rechazó reuniones importantes. Solo permanecía en esa casa frente al mar, con una carta que no se atrevía a abrir, porque sabía, en lo profundo de su ser, que las palabras dentro de ese sobre tenían poder. El poder de lastimarlo, o el poder de sanarlo, y no estaba seguro de querer averiguar cuál de los dos. Pasó una semana más, después otra. La carta seguía ahí, intacta, sobre el piano. Axl la miraba mientras tocaba melodías sin nombre. A veces la tomaba entre sus manos, sentía el grosor del papel, calculaba mentalmente cuántas páginas había adentro, pero siempre la devolvía a su lugar sin abrirla, hasta que llegó el atardecer del 16 de noviembre. Un día sin nada especial, sin aniversarios ni fechas significativas, simplemente otro día. Pero algo en el aire, algo en la forma en que la luz del sol se filtraba por las ventanas, le dijo que era el momento. Se sentó frente al piano. La casa estaba completamente en silencio. Había pedido a todo su personal que se fuera temprano. Necesitaba estar solo, completamente solo. Tomó la carta con ambas manos. Sus dedos temblaban ligeramente. Giró el sobre. El sello estaba apenas pegado, como si Ace hubiera querido que fuera fácil de abrir, como si supiera que quien lo abriera necesitaría hacerlo rápido antes de arrepentirse. Axl deslizó su dedo bajo la solapa. El papel cedió con un sonido suave. Sacó 3 páginas dobladas. Papel de carta vintage color crema, tinta negra. La letra de Ace, inconfundible. Desdobló la primera página y comenzó a leer. La primera línea decía: Axl, si estás leyendo esto, significa que finalmente me fui. Axl sintió que algo se quebraba en su pecho. Tuvo que parar, respirar, cerrar los ojos. Pero después de un minuto, continuó: No te escribo para despedirme. Las despedidas son para gente que cree que esto se acaba. Yo sé que no es así. La música, la energía, lo que fuimos,
Eso nunca muere realmente. Solo cambia de forma. Axel leyó la segunda página completa, sin parar, sin respirar apenas. Las palabras de Ace fluían como una conversación que nunca tuvieron pero que siempre debieron tener. Ace hablaba de su vida, de sus errores, de las noches oscuras donde casi no lo logra, pero también hablaba de redención, de segundas oportunidades, de aprender a perdonarse a uno mismo. Y entonces, en la tercera página, estaba el mensaje real, la razón por la que Ace había escrito esa carta. Axel, te escribo porque sé que estás peleando tus propias batallas. Siempre lo has hecho. Y quiero decirte algo que me costó 50 años aprender. El ruido no es poder. El silencio también tiene su propia melodía. Axel levantó la vista de la carta, miró hacia la ventana. El sol se estaba poniendo sobre el océano. El cielo estaba pintado de naranjas y púrpuras. Volvió a la carta. Durante décadas pensé que el rock se trataba de ser el más ruidoso, el más salvaje, el más extremo, pero me equivoqué. El verdadero rock está en ser honesto cuando nadie te está mirando, en tocar aunque nadie te escuche, en encontrar tu propia voz en medio del caos. Las manos de Axel temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. La música no está en el escenario, hermano. No está en los estadios llenos ni en las ovaciones. Está en los momentos que nadie ve. Cuando tocas solo para ti, cuando creas algo porque necesitas crearlo, no porque alguien te lo pida. Axel sintió las lágrimas corriendo por su rostro. No intentó detenerlas. Te he visto en escena. Te he visto brillar frente a 100,000 personas. Pero también te he visto perdido, luchando contra fantasmas que solo tú puedes ver. Y quiero que sepas esto. No tienes que seguir siendo el Axel que todos esperan. Puedes ser simplemente tú. Y eso es suficiente. Más que suficiente. La siguiente parte de la carta era más personal. Ace hablaba de momentos específicos. De la vez que se cruzaron en un festival en los 90 y compartieron un cigarro en silencio detrás del escenario. De cómo Ace había visto en los ojos de Axel el mismo cansancio que él conocía también. Quiero pedirte algo, continuaba la carta. Cuando sientas que el peso es demasiado, cuando la industria te exija ser algo que no eres, cuando el personaje amenace con devorarte, siéntate frente a un instrumento y toca solo para ti, sin cámaras, sin público, sin expectativas. Toca como si nadie estuviera escuchando, porque ahí, en ese silencio que solo tú habitas, está la verdad, está tu música real, la que importa. Axel tuvo que dejar de leer. Apoyó la frente sobre el piano. Las lágrimas caían sobre las teclas de marfil. Su cuerpo entero temblaba con sollozos que había contenido durante semanas, porque Ace había visto algo que nadie más veía. Había entendido algo que nadie más entendía. Había puesto en palabras exactamente lo que Axel sentía, pero nunca pudo expresar. Después de varios minutos, cuando pudo respirar otra vez, levantó la carta y leyó el final. No sé cuándo leerás esto, tal vez en días, tal vez en años, pero cuando lo hagas, quiero que sepas que tu música me salvó en momentos donde pensé que no había salvación, que tu voz me recordó por qué empecé todo esto, y que, a pesar de nunca haber sido amigos cercanos, siempre te consideré un hermano de guerra. Gracias por mantener viva la llama. Gracias por no rendirte cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Gracias por ser real en un mundo de poses. Y ahora mi último consejo. Deja de cargar con todo. Deja de intentar ser perfecto. Deja de pelear contra el mundo entero. Solo sé tú. Toca tu música y deja que el resto se acomode solo. La carta terminaba con una línea que Axel leyó una y otra vez hasta memorizarla. El silencio también canta, hermano. Solo tienes que aprender a escucharlo. Y después la firma. Ace, tu amigo aunque nunca lo dijimos en voz alta. Axel dobló la carta cuidadosamente. La guardó en el sobre. La apretó contra su pecho como si fuera lo más valioso que había recibido en su vida. Y se quedó así, sentado frente al piano, mientras el sol terminaba de ponerse y la habitación se llenaba de sombras azules. Esa noche no durmió. Se quedó despierto tocando el piano hasta que salió el sol. No tocaba canciones conocidas, no tocaba hits de Guns N' Roses, ni versiones de clásicos del rock. Tocaba melodías que surgían solas, notas que fluían sin dirección,
Música que existía solo para ese momento, para ese espacio, para él, y por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Al día siguiente, Axel hizo algo que nadie esperaba. Llamó a su productor y le dijo que cancelara todas las sesiones planificadas, que necesitaba tiempo, que tenía que procesar algo importante. Después llamó a su manager y le dijo que no habría entrevistas en los próximos meses, que necesitaba silencio, que necesitaba encontrarse con algo que había perdido hacía mucho tiempo. Y finalmente, bajó a su estudio privado, ese espacio donde guardaba sus equipos más antiguos, su primera guitarra, su primer micrófono, las cosas que tenía antes de que Guns N' Roses existiera. Se sentó ahí, rodeado de memorias de tiempos más simples, y comenzó a escribir. No una canción comercial, no un hit diseñado para las radios, sino algo honesto, algo real, algo que necesitaba existir simplemente porque él necesitaba crearlo. Dicen que en los días siguientes, Axel grabó una canción completamente nueva, en completo secreto, sin productores famosos, sin músicos de sesión, solo él y los instrumentos básicos. Guitarra acústica, piano, su voz sin efectos ni capas múltiples. Solo unas pocas personas cercanas la han escuchado, y todos dicen lo mismo, que es diferente a todo lo que Axel ha hecho antes. Más íntima, más vulnerable, más humana. La canción empieza con un piano suave, y las primeras palabras que Axel canta son: el silencio también canta. No ha compartido la canción públicamente, no la ha registrado oficialmente, no hay planes de lanzarla como single. Existe simplemente porque necesitaba existir. Y eso, de alguna forma, es perfecto. Porque esa carta de Ace no era sobre crear más música comercial, era sobre recordar por qué la música importa, por qué empezamos todo esto, por qué seguimos cuando sería más fácil rendirnos. Weeks after, en una de las pocas entrevistas que aceptó dar, le preguntaron a Axel cómo estaba procesando la muerte de Ace. Su respuesta fue breve, pero cargada de significado. Ace me dejó un regalo. El tipo de regalo que solo puedes recibir cuando alguien realmente te entiende. Y ese regalo cambió algo fundamental en mí. No dijo más, no explicó, no reveló la existencia de la carta, porque algunos mensajes son demasiado personales para compartirse. Algunos regalos son para guardarse en el corazón. La carta permanece ahora en un lugar especial en la casa de Axel. No la exhibe, no la menciona, pero de vez en cuando, en noches donde siente que el peso del mundo es demasiado, la saca y la lee otra vez. Y cada vez que lo hace, recuerda algo fundamental, que no está solo en esta guerra, que otros han peleado las mismas batallas y han sobrevivido, que la honestidad es más valiosa que la perfección. La muerte de Ace Frehley dejó un vacío enorme en el mundo del rock, pero también dejó regalos invisibles, semillas plantadas en lugares inesperados, mensajes que encontraron su destinatario justo cuando más los necesitaban. Y esa carta, ese pedazo de papel con tinta negra y palabras honestas, se convirtió en algo más que una despedida. Se convirtió en una guía, en un recordatorio, en una luz para los momentos oscuros. Axl Rose no ha hablado públicamente sobre el contenido de la carta, probablemente nunca lo hará. Y está bien así, porque algunos mensajes no son para las masas, son solo para esa persona específica que necesita escucharlos. Lo que sí ha cambiado es visible para quienes lo conocen de verdad. Hay algo diferente en su mirada, algo más calmado, como si hubiera encontrado una respuesta a una pregunta que llevaba años haciéndose. Dicen que ahora, antes de cada show, Axl se toma 10 minutos a solas, solo él en el camerino, sin manager, sin banda, sin nadie. Y en ese silencio, toca suavemente las primeras notas de esa canción que escribió después de leer la carta, la que nadie más ha escuchado, la que existe solo para él. Y en esos momentos, Ace está ahí, no físicamente, pero en el espíritu, en la energía, en la comprensión silenciosa de dos guerreros que pelearon la misma batalla en diferentes escenarios. Porque esa carta no era solo sobre música, era sobre sobrevivir, era sobre mantener tu alma intacta en una industria que quiere devorarte.
Era sobre recordar que debajo de todo el ruido, el maquillaje, las luces y las poses, todavía hay un ser humano que solo quiere crear algo hermoso. Y a veces, solo a veces, ese ser humano necesita que alguien le recuerde que está bien ser vulnerable, que está bien pedir ayuda, que está bien dejar de cargar con todo el peso del mundo. Ace le dio ese permiso a Axel, y Axel lo aceptó, no de inmediato, no sin resistencia, pero finalmente lo aceptó. Y en ese acto de aceptación, algo sanó, algo que había estado roto durante décadas, algo que pensó que nunca podría repararse. Esa tarde de noviembre, cuando finalmente abrió la carta que había evitado durante semanas, Axel no solo leyó palabras en papel, recibió un regalo que solo se da una vez en la vida, la comprensión total de alguien que realmente te ve. Y aunque Ace ya no está para verlo, su mensaje sigue resonando. En cada nota que Axel toca para sí mismo, en cada momento de silencio que ahora abraza en lugar de temer, en cada decisión de ser auténtico en lugar de perfecto. Las leyendas del rock no mueren cuando sus corazones se detienen, mueren cuando dejamos de escuchar lo que trataron de enseñarnos. Cuando ignoramos las lecciones que dejaron escritas en canciones, en entrevistas, en cartas amarillentas que llegan tarde pero justo a tiempo. Ace Frehley dejó muchas cosas en este mundo. Riffs inmortales, shows inolvidables, una guitarra espacial que inspiró a millones. Pero tal vez su legado más importante sea ese: recordarnos que el silencio también tiene música. Que no todo tiene que ser ruidoso para ser poderoso. Que la verdad más profunda a menudo se encuentra en los espacios vacíos entre las notas. Y Axl Rose, el hombre que gritó más fuerte que nadie en los estadios del mundo, ahora entiende eso. Gracias a 3 páginas de papel y la honestidad brutal de un guitarrista espacial que sabía más sobre la vida de lo que jamás dejó ver. Si esta historia te tocó el corazón de alguna forma real, si sentiste algo verdadero mientras la escuchabas, te invito a que compartas en los comentarios qué mensaje crees que Ace realmente quiso dejarle a Axl. ¿Qué es lo que hace que esas palabras sean tan poderosas? Y si alguna vez recibiste un mensaje que llegó justo cuando más lo necesitabas, porque a veces las palabras que llegan tarde son exactamente las que más necesitamos escuchar, las que nos salvan cuando pensábamos que ya no había salvación, las que nos recuerdan por qué seguimos adelante cuando rendirse sería más fácil. Suscríbete al canal si quieres más historias así. Historias que van más allá de la superficie brillante del rock, que muestran la humanidad detrás de las leyendas, que nos recuerdan que todos estamos peleando batallas que nadie más puede ver. Nos vemos en la próxima historia, porque mientras haya música, mientras haya memoria, mientras alguien esté dispuesto a escuchar el silencio entre las notas, las enseñanzas de las leyendas nunca mueren. Cuando todos esperaban un discurso, Axl Rose solo pidió una cosa: pongan esta canción. Lo que sonó a continuación hizo llorar incluso a quienes nunca conocieron a Ace Frehley, porque no era solo música, era un adiós en el único idioma que ambos realmente hablaban. Y lo que Axl hizo con esa canción cambió el significado del funeral para siempre. El funeral se realizó en Manhattan, en una capilla histórica del Upper West Side, pequeña, íntima, sin prensa. La familia había sido clara: esto no era un espectáculo. Era una despedida real entre gente real. Músicos de todas las épocas estaban ahí: Slash con su sombrero de copa negro, Duff McKagan con los ojos rojos, Paul Stanley y Gene Simmons en la primera fila, Tommy Thayer, Bruce Kulick. Décadas de historia del rock concentradas en un espacio que apenas podía contenerlas. Todos esperaban que alguien hablara, que alguien dijera algo memorable, algo que capturara la magnitud de la pérdida, algo que el mundo pudiera citar después. Pero Axl Rose permanecía inmóvil en su asiento, mirando el ataúd cubierto de flores blancas, su mandíbula apretada, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se veían blancos. Había llegado solo esa mañana, sin entourage, sin seguridad, solo él y un chofer que lo había dejado en la puerta lateral para evitar cualquier cámara rezagada. Vestía un traje negro simple, nada ostentoso, nada que llamara la atención, solo un hombre más entre muchos que habían venido a despedir a un amigo.
El pastor había hablado durante 15 minutos, palabras hermosas pero genéricas, porque ¿cómo capturas la esencia de alguien como Ace Frehley en palabras convencionales? Después habló uno de los hijos de Ace. Su voz se quebró varias veces. Tuvo que parar para respirar, para recomponerse. Habló de un padre imperfecto pero presente, de un hombre que amaba la música más que nada, excepto a su familia. Y entonces llegó el momento en que tradicionalmente los amigos cercanos dicen unas palabras. El coordinador del funeral miró a Axl. Todo el mundo miró a Axl, esperando que se levantara, que caminara hacia el micrófono, que dijera algo que todos pudieran recordar, pero Axl no se movió. Solo negó con la cabeza ligeramente. El coordinador se acercó y le susurró algo. Axl volvió a negar, y entonces, finalmente, habló, lo suficientemente alto para que los de alrededor escucharan. No voy a dar un discurso. Jaja, el murmullo recorrió la capilla. La gente se miraba entre sí, confundida, sorprendida, algunos incluso ofendidos. ¿Cómo era posible que Axl Rose, uno de los nombres más grandes del rock, se negara a honrar a Ace con palabras? Pero Axl no había terminado. Se levantó lentamente de su asiento y, sin mirar a nadie, caminó hacia el frente de la capilla, donde había un piano vertical de madera oscura, un piano viejo pero bien cuidado que la capilla usaba para ceremonias. Se sentó frente a él, acomodó el banco, puso sus manos sobre las teclas, pero no las presionó todavía. Solo las dejó ahí, sintiendo el marfil frío bajo sus dedos. El silencio se extendía, incómodo, pesado. La gente comenzaba a moverse en sus asientos, y entonces Axl habló, con voz ronca pero clara, que llenó cada rincón de la capilla. Ace odiaba los discursos, odiaba las palabras vacías, odiaba todo lo que sonara falso o preparado. Me lo dijo una vez, hace años, después de un festival donde tuvimos que escuchar a un montón de ejecutivos hablar sobre el espíritu del rock sin entender nada. Me dijo, cuando yo me vaya, que nadie venga a decir mentiras bonitas sobre mí. Que pongan música y ya está. Hizo una pausa larga. El silencio en la capilla era absoluto ahora. Así que no voy a hacer un discurso. Voy a hacer lo que él hubiera querido. Voy a hablarle en el único idioma que ambos realmente entendíamos. El único que nunca miente. El único que importa. Y tocó el primer acorde. El sonido llenó la capilla inmediatamente. Claro, limpio, perfecto. Y algunos lo reconocieron de inmediato. No era una canción obvia. No era un hit de Guns N' Roses ni un clásico de Kiss. Era algo diferente, algo más profundo. Una balada que pocos esperaban, pero que todos conocían en algún nivel del alma. Era Beth, una de las canciones más emotivas de Kiss, pero no la versión original. No era Peter Criss cantando sobre volver a casa. Era Axl Rose transformándola en algo completamente nuevo. En una conversación con el más allá, Axl comenzó a tocar la melodía completa. Sus dedos se movían sobre las teclas con una seguridad que sorprendió a muchos. No todo el mundo sabía que Axl era un pianista consumado, que había aprendido de niño, que el piano era su primer amor antes de la guitarra, antes del rock, antes de todo. La canción avanzaba lentamente, cada nota cargada de emoción contenida. Y cuando llegó el momento de cantar, Axl cerró los ojos, respiró profundo y comenzó con una voz que nadie había escuchado antes en él. Su voz era diferente a como sonaba en los estadios, más suave, más vulnerable, más humana. No había gritos, no había poses, solo honestidad brutal vertida en cada palabra. Cantaba cada línea como si fuera una conversación privada, como si solo él y Ace estuvieran en esa habitación, como si nadie más existiera. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba, la línea que todos conocían de la canción original. Pero Axl la cambió, modificó las palabras, las hizo personales, las hizo suyas. Donde la letra original decía, Beth, I hear you calling, Axl cantó, Ace, todavía te escucho. En cada acorde que toco, en cada silencio entre las notas, en cada momento en que agarro una guitarra y pienso en rendirme, pero no lo hago porque sé que vos nunca lo hiciste. La sala entera se congeló.
El aire mismo pareció detenerse, porque en ese momento todos entendieron lo que estaba pasando. Axel no estaba interpretando una canción, estaba hablándole directamente a Ace. Estaba teniendo la conversación que nunca tuvieron en vida. Estaba diciendo las cosas que nunca se dijeron, pero que siempre estuvieron ahí, esperando el momento correcto. Slash cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro sin que pudiera controlarlas. Sus hombros temblaban. Duff McKagan tenía la cara entre las manos, incapaz de mirar directamente al piano porque dolía demasiado. Paul Stanley, el hombre que había compartido escenarios con Ace durante los años más gloriosos de Kiss, lloraba abiertamente sin intentar ocultarlo. Gene Simmons, siempre tan controlado, tan calculado, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran solo los músicos famosos, eran todos. Cada persona en esa capilla sentía algo quebrarse en su interior. El técnico de sonido que había trabajado con Ace en los 80, la prima segunda que apenas lo había visto en años, los fans afortunados que habían conseguido permiso de la familia para estar ahí, todos lloraban, todos sentían, porque Axel había encontrado la forma perfecta de expresar lo inexpresable, de darle voz al dolor colectivo que todos compartían, de convertir la pérdida en algo hermoso en lugar de solo triste. La canción continuaba. Cada verso era un puñal emocional clavado con precisión quirúrgica. Cada estribillo era un abrazo desde el otro lado del velo. Axel tocaba con una intensidad que trascendía la técnica musical. No importaba si alguna nota estaba ligeramente desafinada. No importaba si su voz se quebraba ocasionalmente. Todo eso solo hacía que el momento fuera más real, más honesto, más devastadoramente hermoso. Continuó modificando la letra. Donde la canción original hablaba de estar ocupado y no poder ir a casa, Axel cantó sobre estar en diferentes lados de la existencia pero seguir conectados. Sobre cómo la muerte no puede romper los lazos forjados en el fuego del rock and roll. Sobre cómo cada vez que tocaba, sentía la presencia de Ace guiando sus manos. No puedo ir donde estás ahora, hermano. Todavía no es mi turno. Pero cada noche que toco, cada acorde que arranco de las cuerdas, es una forma de acercarme, de mantener viva esa conexión que la muerte pensó que podía cortar, pero se equivocó. Afuera de la capilla, fans que no habían podido entrar pero que se habían congregado en la calle, a pesar del frío de octubre, comenzaron a escuchar la música. Alguien había abierto ligeramente una de las ventanas laterales para que el aire circulara, y el sonido del piano se filtraba hacia afuera como humo sagrado. Uno a uno, los fans comenzaron a reconocer la melodía. Algunos la habían escuchado en conciertos de Kiss, otros la conocían de las radios, y empezaron a tararearla, suavemente al principio, después con más fuerza, hasta que había un coro de 50, 100, 200 personas cantando desde la calle. Sus voces se mezclaban con la de Axel, creando algo que nunca se había planeado, pero que era perfectamente apropiado. Un grupo de motociclistas que pasaba por la zona se detuvo al escuchar la música. Se bajaron de sus Harleys, se quitaron los cascos y se unieron al canto. Porque así es el rock. No conoce fronteras. No pide credenciales. Si sentís la música en el alma, sos parte de la familia. Dentro de la capilla, Axel estaba completamente absorto en la música, los ojos cerrados con tanta fuerza que se veían las arrugas alrededor de ellos, las manos moviéndose sobre las teclas con vida propia, su voz quebrándose en los momentos más emotivos pero nunca deteniéndose. No estaba actuando. Estaba dejando que todo el dolor acumulado, toda la gratitud no expresada, todo el amor complicado entre dos guerreros del rock fluyera a través de la música. Cuando llegó al puente de la canción, ese momento de máxima intensidad emocional que toda buena balada tiene, Axel hizo algo inesperado. Dejó de seguir la melodía original completamente. Improvisó. Creó algo nuevo sobre la estructura existente. Le dio su propio giro completamente personal y cantó versos que no existían en ninguna versión grabada. Versos que claramente estaba inventando en el momento. Palabras que brotaban directamente de su corazón, sin filtro ni edición. Ace, vos me enseñaste que el rock no es sobre ser el más ruidoso, es sobre ser el más real, sobre subir a un escenario y dejar el alma ahí aunque nadie la valore, sobre tocar como si cada show fuera el último, porque tal vez lo sea.
Me enseñaste que la música no es un trabajo, es una forma de respirar. Y ahora que no estás, el aire se siente diferente, más pesado, más frío. Pero sigo respirando, sigo tocando, porque eso es lo que vos harías. Habló de estrellas que siguen brillando millones de años después de apagarse, de cómo su luz sigue viajando por el universo, tocando planetas que nunca conocerán su origen. Habló de guitarristas que nunca dejan de tocar porque su música vive en los corazones de quienes los amaron. Habló de legados que no se miden en discos vendidos o estadios llenos, sino en vidas cambiadas por 3 minutos de honestidad musical. Te voy a extrañar en los backstages, en esos momentos antes de salir cuando todos estamos nerviosos pero nadie lo admite. Te voy a extrañar en los aeropuertos a las 4 de la mañana, cuando nadie más está despierto excepto los músicos. Te voy a extrañar cada vez que vea una guitarra espacial y recuerde que vos fuiste el primero en hacernos creer que podíamos ser superhéroes con solo ponernos maquillaje y actitud. No eran las letras originales de ninguna canción. Eran las palabras de Axl, su poesía cruda y sin pulir, su homenaje personal. Su forma de decir que hace nunca realmente se iría mientras existiera alguien que recordara no solo su música, sino lo que representaba. Libertad absoluta para ser quien eras sin pedir permiso a nadie. Las lágrimas corrían por el rostro de Axl, pero no se detuvo. No se limpió los ojos. Solo siguió tocando, siguió cantando, siguió derramando su alma sobre esas teclas de marfil como si fuera la última vez que tocaría un instrumento en su vida. El hijo mayor de Ace, sentado en la primera fila junto a sus hermanos, tenía la cara completamente descompuesta por el llanto, pero también sonreía, una sonrisa triste pero genuina, porque sabía que su padre hubiera amado esto. Hubiera odiado un discurso formal lleno de clichés sobre descansar en paz y estar en un lugar mejor. Pero esto era perfecto. Esto era rock and roll en su forma más pura, honesta, vulnerable, real, sin máscaras ni maquillaje. Su hija, que había volado desde California esa mañana, grababa discretamente con su teléfono, no para publicarlo, sino para tener ese momento preservado, para poder verlo cuando necesitara recordar que su padre había sido amado, que había importado, que su vida había tocado otras vidas de formas profundas e inesperadas. Gene Simmons, el hombre que raramente mostraba emociones públicas, que había construido toda una carrera sobre mantener la mística y el control, tenía lágrimas corriendo libremente. Su maquillaje, que había aplicado parcialmente como tributo, se corría creando líneas negras en sus mejillas. Y no le importaba. Por primera vez en décadas, no le importaba cómo se veía. Solo importaba cómo se sentía. Tommy Thayer pensaba en todos los años que había tocado el rol de Spaceman en Kiss, llevando el maquillaje que Ace había hecho famoso, tocando los solos que Ace había creado, caminando en zapatos que nunca podría llenar completamente. Y en ese momento entendió algo que había estado eludiendo durante años. No se trataba de reemplazar a Ace, se trataba de honrarlo, de mantener viva esa energía, ese espíritu, esa actitud, porque eso es lo que estaba pasando en esa capilla. ¿Por qué elegían la vida del rock a pesar de todo el dolor que conlleva? ¿Por qué la música vale cada sacrificio, cada batalla contra la adicción, cada relación rota por estar siempre de gira, cada noche sin dormir, cada década perdida en el camino? ¿Por qué todo eso vale la pena si puedes crear un momento como este? Un momento de conexión humana tan profunda que trasciende las palabras. La canción se acercaba a su final. Axl ralentizó el tempo aún más de lo que ya estaba. Cada nota duraba una eternidad. Cada palabra pesaba como el universo entero. El tiempo mismo parecía haberse detenido dentro de esa capilla, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir y solo quedara esto, un hombre, un piano y un mensaje para alguien que ya no podía responder, pero que de alguna forma estaba escuchando. Y cuando llegó la línea final, la que tradicionalmente cierra la canción con una nota de esperanza melancólica, Axl hizo algo más. Agregó un verso final, completamente suyo, una despedida que resumía todo lo que había intentado decir. Seguí tocando, hermano, donde sea que estés ahora, en el cielo, en el infierno, en alguna dimensión alternativa donde los músicos van después de esta vida.
seguí tocando. Y yo voy a seguir tocando acá, en este plano, en este mundo que se siente un poco más vacío sin vos. Voy a seguir hasta que nos volvamos a encontrar. Y cuando ese día llegue, cuando finalmente cruce al otro lado, más te vale tener tu guitarra afinada, porque vamos a tocar un show que va a hacer temblar las estrellas. Vamos a hacer un ruido tan grande que Dios mismo va a venir a quejarse del volumen, y le vamos a decir que se vaya a la mierda, porque así somos nosotros, así fuimos siempre, y así vamos a ser por toda la eternidad. Y entonces, con un acorde final que resonó durante segundos, que se sintieron como horas, terminó. Dejó que la última nota se desvaneciera naturalmente, hasta que se convirtió en silencio. Un silencio sagrado, un silencio que nadie se atrevía a romper, porque hacerlo sería profanar algo santo. Axel mantuvo las manos sobre las teclas varios segundos después de que el sonido se extinguiera, como si no quisiera dejar ir ese momento, como si al quitar las manos estuviera cortando el último hilo que lo conectaba con Ace en este plano físico. El silencio que siguió fue absoluto, total, místico. Nadie se movió, nadie habló, nadie tosió, ni se aclaró la garganta. Nadie aplaudió, porque aplaudir hubiera sido un insulto. Hubiera convertido ese momento trascendente en algo común, en entretenimiento. Y esto no había sido entretenimiento, había sido comunión, había sido arte en su forma más elevada, había sido amor expresado en el único idioma que nunca miente. Axel permaneció sentado frente al piano durante casi 2 minutos completos, con las manos todavía sobre las teclas, aunque ya no las presionaba, los ojos todavía cerrados, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y temblorosas, procesando, sintiendo, dejando ir todo lo que había estado conteniendo durante semanas desde que recibió la noticia de la muerte de Ace. Finalmente, muy lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente monumental, abrió los ojos. Se levantó del banco del piano, sus piernas temblaban ligeramente. Tuvo que apoyarse en el piano por un segundo para recuperar el equilibrio, y entonces caminó hacia el ataúd. Cada paso parecía costarle, como si estuviera caminando contra un viento invisible. Llegó hasta el ataúd y puso su mano derecha sobre la madera pulida y brillante. Dejó que descansara ahí durante varios segundos. Podía sentir el frío de la madera contra su palma, tan final, tan definitivo. Se inclinó levemente y susurró algo que solo él y Ace sabrían. Palabras privadas, personales, entre hermanos de guerra, algo sobre una promesa, algo sobre no olvidar, algo sobre seguir adelante pero nunca dejar atrás. Después se enderezó. Miró hacia la primera fila donde estaba la familia, los hijos de Ace, su ex esposa, sus hermanos. Les hizo un gesto de cabeza, un reconocimiento silencioso del dolor compartido, de la pérdida colectiva, de la responsabilidad que todos ahora cargaban de mantener vivo su legado. Y entonces se dio vuelta hacia el resto de los presentes, hacia todos esos músicos, técnicos, fans y amigos que habían venido a despedirse. Habló, con voz clara a pesar de las lágrimas que seguían cayendo, con una fuerza que venía de algún lugar profundo. El rock and roll no muere cuando nuestros cuerpos mueren. Eso es lo que la gente que no entiende piensa. Pero nosotros sabemos la verdad. El rock es inmortal, solo cambia de forma, se transforma. Pasa de un músico a otro, de una generación a la siguiente, como una antorcha que nunca se apaga, solo cambia de manos. Hizo una pausa. Miró el ataúd. Después volvió a mirar a la audiencia. Y Ace va a seguir vivo. Va a seguir vivo cada vez que alguien en algún garaje de algún suburbio olvidado agarre una guitarra por primera vez y sienta que puede ser algo más grande que lo que el mundo dice que puede ser. Va a seguir vivo en cada pibe que se pone maquillaje espacial y se para frente al espejo y decide que puede ser un superhéroe. Va a seguir vivo en todos nosotros que seguimos tocando a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, a pesar de todo lo que este negocio brutal nos quita. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. Va a seguir vivo en cada acorde que toquemos pensando en él, en cada solo de guitarra que dediquemos a su memoria, en cada momento en que estemos a punto de rendirnos, pero decidamos seguir, porque sabemos que eso es lo que él hubiera hecho.
Ace nunca se rindió, nunca. Cayó 1000 veces. Se levantó 1001, y eso es lo que nos enseñó. Que el rock no es sobre nunca caer, es sobre levantarse siempre. Las palabras salían ahora como un torrente, como si todo lo que había contenido durante el funeral finalmente encontrara su salida. Así que no vamos a despedirnos hoy, porque las despedidas implican un final. Y esto no es un final, es una transformación. Ace pasó a otra forma de existencia, una que no entendemos completamente, pero está ahí, en la música, en los recuerdos. En cada momento en que sintamos esa conexión inexplicable que solo la música puede crear, miró directamente al ataúd una última vez. Nos vemos del otro lado, Ace. Guárdame un lugar en el mejor escenario del cielo o del infierno, donde sea que terminemos los músicos que vivimos demasiado rápido y quemamos demasiado brillante. Y cuando llegue mi turno, cuando finalmente me toque cruzar, vamos a tocar juntos. Un show para los ángeles, o para los demonios, o para quien carajo esté escuchando del otro lado. Y va a ser épico, porque eso es lo que hacemos, eso es lo que somos. Somos rock and roll, y el rock and roll nunca muere, nunca. Y sin decir nada más, sin esperar respuesta, sin mirar atrás, giró sobre sus talones y caminó hacia la salida lateral, la misma por la que había entrado 3 horas antes como un hombre cargando un peso insoportable. Pero ahora caminaba diferente, más ligero, como si hubiera dejado parte de ese peso en el piano, en la música, en las palabras que finalmente había encontrado el coraje de decir. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave. Y solo entonces, solo cuando se fue, el hechizo se rompió. La gente comenzó a reaccionar. Fue como si su partida hubiera dado permiso al resto para sentir, para procesar, para soltar. Algunos aplaudían con lágrimas corriendo por sus rostros. Otros simplemente lloraban sin control, sin intentar ocultarlo, sin vergüenza. Muchos se abrazaban. Extraños abrazando extraños unidos por el dolor compartido y por haber sido testigos de algo extraordinario. Todos sabiendo que nunca olvidarían ese momento por el resto de sus vidas. Paul Stanley se levantó y abrazó a Gene Simmons, 2 hombres que habían peleado públicamente durante años, que habían dicho cosas horribles el uno del otro. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Solo importaba que habían perdido a un hermano, y que el dolor de esa pérdida era más grande que cualquier diferencia. Slash caminó hacia el piano. Tocó las teclas que Axl había tocado, como si al tocarlas pudiera absorber algo de la magia de ese momento, como si pudiera mantener viva esa energía. Cerró los ojos y tarareó las primeras notas de la canción, y otros se le unieron, uno por uno, hasta que toda la capilla estaba cantando suavemente, no las palabras originales de Beth, sino los versos que Axl había improvisado, los que hablaban de Ace específicamente, los que convertían una canción de amor en un himno de hermandad eterna. Afuera, los fans que habían escuchado todo desde la calle comenzaron a dispersarse lentamente, pero no se iban a casa. Se quedaban en grupos pequeños en las esquinas, compartiendo historias sobre qué significaba Ace para ellos, qué canción los había salvado en qué momento oscuro, cómo su música había cambiado sus vidas de formas que nunca podrían explicar completamente. Un chico de unos 17 años, con una camiseta desgastada de Kiss, lloraba sin control apoyado contra una pared. Nunca había conocido a Ace personalmente, pero su música lo había ayudado a sobrevivir el bullying en la escuela. Lo había ayudado a encontrar el coraje para ser diferente, para no encajar en el molde que todos esperaban. Y ahora ese héroe se había ido, pero la música permanecía, las lecciones permanecían, el legado permanecía. Los videos comenzaron a circular esa misma tarde. A pesar de que la familia había pedido privacidad, algunos clips cortos aparecieron en redes sociales. No mostraban mucho, solo fragmentos borrosos filmados con teléfonos temblorosos. Pero eran suficientes para que el mundo entendiera lo que había pasado, para que millones de personas que no habían estado ahí pudieran sentir algo de esa magia, de ese dolor transformado en belleza. Los comentarios se contaban por millones en cuestión de horas. Gente de todos los países, hablando todos los idiomas, compartiendo cómo esa actuación los había tocado, cómo les había recordado a sus propias pérdidas.
Cómo la música puede decir lo que las palabras no pueden. Cómo el arte, en su forma más pura, trasciende las barreras del lenguaje, la cultura, la geografía. Un músico en Tokio escribió: "Nunca conocí a Ace Frehley, pero después de ver esto, siento que lo conocí a través de Axel". Eso es el poder de la música. Conectar almas que nunca se tocaron físicamente. Una mujer en Buenos Aires comentó: "Mi padre murió hace 3 meses. No pude decirle todo lo que quería. Pero viendo esto, entiendo que tal vez la música puede ser mi forma de hablarle todavía". Gracias, Axel, por mostrarme que hay otras formas de despedirse. Un adolescente en Londres escribió: "Tengo 16 años y recién estoy descubriendo esta música. Pero esto me hizo entender que el rock no es solo sobre guitarras ruidosas. Es sobre verdad, y esto fue la verdad más pura que he visto". Días después, en una breve declaración a través de su representante, Axl explicó por qué había elegido exactamente esa canción y por qué la había transformado de esa manera. Beth siempre fue especial, no para mí específicamente, sino para lo que representaba. Una canción de amor en medio de todo el caos del rock. Una vulnerabilidad en medio de toda la pose. Y Ace entendía eso. Entendía que podías ser duro y suave al mismo tiempo. Que podías usar maquillaje espacial y aún así ser completamente humano. Quería honrar esa dualidad, esa complejidad, esa humanidad. La declaración continuaba. Y necesitaba hablarle. No a través de un discurso preparado, sino a través del único lenguaje que ambos realmente hablábamos. La música es el lenguaje del alma, y mi alma necesitaba hablarle a la suya una última vez. Espero haberlo hecho bien. Espero que, donde sea que esté, haya escuchado. Y espero que haya sabido cuánto significó para todos nosotros. ¿Cuánto sigue significando? Semanas después, varios músicos que habían estado en el funeral comenzaron a compartir sus propias perspectivas de ese momento. Cada uno procesándolo a su manera, cada uno encontrando diferentes significados en lo que había presenciado. Slash escribió en Instagram: "He visto a Axl hacer cosas increíbles en escenarios frente a 100,000 personas. He estado a su lado en los momentos más altos de su carrera, pero nunca lo había visto tan vulnerable, tan honesto, tan completamente humano. Ese día me recordó por qué somos amigos, por qué hacemos esto, por qué la música importa más que todo lo demás. Fue el momento más poderoso que he presenciado en 40 años de tocar rock and roll". Duff McKagan fue más filosófico en su reflexión: "La muerte nos obliga a confrontar lo que realmente importa. Todas las peleas estúpidas, todos los egos, todas las competencias por quién es más grande o más exitoso. Todo eso se desvanece cuando ves a alguien derramar su alma así". Axl nos mostró que al final solo queda la música y el amor. Todo lo demás es ruido. Paul Stanley fue más allá. En una entrevista extensa para una revista especializada dijo: "Ese día, Axl nos recordó algo que a veces olvidamos en este negocio. Que detrás de las luces, el maquillaje, las poses y el ruido ensordecedor, somos solo humanos tratando de conectar con otros humanos. Y la música es nuestro puente". Ace lo sabía mejor que nadie. Axl lo sabe. Y ese día, ese puente fue visible para todos los que tuvimos la suerte de estar ahí. Gene Simmons, típicamente reservado con sus emociones, admitió en un podcast: "Lloré. No me avergüenza admitirlo. He estado en este negocio 50 años. He visto de todo. Pero nunca había visto algo tan honesto, tan real". Axl se arriesgó a parecer débil, y en ese riesgo encontró una fortaleza que ninguno de nosotros tiene normalmente. Ese es el verdadero rock and roll, no la pose, la verdad. La canción que Axl tocó se volvió un himno no oficial de despedida en la comunidad del rock global. Cada vez que un músico moría en los meses siguientes, fans alrededor del mundo la tocaban, la cantaban, la compartían, con pequeñas modificaciones, cambiando el nombre, agregando versos propios, haciéndola personal, haciéndola suya. Porque eso es lo que el arte verdadero hace. No permanece estático, se transforma, se adapta, vive más allá de su creador original. Sirve propósitos que nunca fueron planeados, pero que son perfectamente necesarios en el momento exacto en que se necesitan. Si esta historia te emocionó,
Si sentiste algo real en tu pecho mientras la escuchabas, comparte en los comentarios. ¿Qué canción te gustaría que sonara en tu propia despedida? ¿Qué música habla el idioma de tu alma cuando las palabras fallan? Porque todos tenemos esa canción. Esa que dice lo que no podemos articular. Esa que sana cuando nada más funciona. Esa que conecta almas a través del tiempo, el espacio y hasta la muerte misma. Suscríbete al canal para más historias que van al corazón del rock, que muestran la humanidad detrás de las leyendas del escenario, que nos recuerdan que la música es mucho más que entretenimiento vacío. Es conexión, es sanación, es amor en su forma más pura y poderosa. Nos vemos en la próxima historia. Y recordad siempre, el rock and roll no muere cuando mueren los músicos. Solo cambia de cuerpo, solo espera las manos correctas para seguir sonando. Y mientras sigas escuchando, sintiendo y amando la música con todo tu ser, las leyendas nunca se irán realmente. Vivirán para siempre en cada acorde que toques, en cada canción que cantes, en cada momento en que la música te salve de la oscuridad. El rock no muere, solo cambia de forma. Y Ace Frehley sigue tocando en algún lugar. Lo podés escuchar si prestas atención. En el silencio entre las notas, en el eco de una guitarra distante, en el corazón de cada músico que se niega a rendirse,